Lo contamos nosotras. Este podcast hace parte del proyecto Mujeres por la Memoria y el Cuidado en la Frontera Colombo-Venezolana, financiado por el Fondo Sueco de Apoyo a la Sociedad Civil Colombiana y organizado por la Fundación Corocoras. Bienvenidas y bienvenidos a Lo Contamos Nosotras, una serie de podcast sobre memoria, cuidado y resistencia de las mujeres en la frontera colombo-venezolana. Las mujeres trans en Arauca son unas viajeras en busca de hogar, donde la palabra hogar no significa un lugar, sino un encuentro entre la piel y el espíritu. Cargan una extraña sensación de un traje que no les ajusta. Responden a un nombre que les suena ajeno. La imagen del espejo es diferente a la que ven los demás. Se convierten en heroínas a fuerza de cruzar caminos llenos de expectativas sociales, de incomprensión y de prejuicios, no para transformarse en algo, sino para regresar a quienes siempre han sido. Pues yo creo que con amor, con tranquilidad, nosotras las mujeres tenemos como esa capacidad de agarrar lo malo y transformar, sacar lo bueno, así por muy pequeñito que sea, sacar lo bueno, poner el agua amable y transformarlo y seguir adelante. Bueno, personalmente, Frida lo hace. Tenemos con nosotros a Frida Triana, una de las primeras mujeres trans del departamento de Arauca. Ella tuvo la valentía de reafirmar su identidad y su fuerza en medio de una sociedad profundamente conservadora, rompiendo las expectativas patriarcales de su época de juventud y de todas las épocas de su vida. Frida evoca el municipio de Arauca a finales de los 70, un lugar de casas de bareque, calles destapadas bordeadas de palmeras, relaciones de vecindad y afectos cotidianos. Sin embargo, ese pueblo bucólico también era un territorio hostil. Aislada del centro del país, la sociedad araucana de la época era profundamente patriarcal, definida por el arquetipo del hombre rudo y la mujer obediente. Fue en ese duro contexto donde Frida creció, enfrentando el miedo y el rechazo. Y ya cuando yo empecé como a hacer mi transición de niña, fue peor todavía porque ella no lo aceptaba y ella se ponía, decía que aparte que yo era homosexual, pues claro que esas no van las palabras que ella dijo, ¿no? Que aparte que yo era homosexual, ya era más deshonroso vestirme de mujer. O sea, palabras acomodadas porque realmente no fueron así como tan democráticas las palabras, pero fue algo así parecido. Bueno, el contexto de Arauca en mi infancia pues fue muy duro porque, como le digo, la sociedad para ese entonces no estaba como preparada, no había tantos derechos, no había tanta igualdad, no había eso y era un poco más machista de lo que es ahorita, obviamente, a pesar de que Arauca es un pueblo muy conservador, es machista también. Entonces, al notarme mi diferencia, ya empezaban a hacer las burlas, a hacer el bullying, a ver el maltrato físico, el maltrato verbal. Ya esto, muchas veces yo llegaba a una parte y como que me sacaban, como que eso era como que si viniera como una peste, ¿no? Como una persona con una enfermedad que con nomás llegar ahí se iban a contaminar. Y así fue un poco, el rechazo fue fuerte, bastante fuerte. Desde muy joven, Frida tuvo que abrirse paso. La pobreza la obligó a trabajar desde pequeña y a esconder sus alas mientras batallaba contra un entorno que de manera constante le negaba el derecho a su propia libertad. Y ahí pues empiezo yo mi vida, hice diversos oficios
embolé zapatos en el parque central, vendí empanadas, vendí chance. Bueno, hice muchas cosas. Me tocó que aprender, mi mamá nos enseñó a trabajar y me tocó que trabajar desde muy temprana edad para el sostenimiento mío y lo que se le podía ayudar a la familia. Y cuando fue pasando el tiempo, que ya me fui creciendo, fui ya en forma pronto vistiéndome de mujer y eso, era fuerte porque ya la aceptación era duro. Había sitios que muchas veces uno llegaba a un restaurante, llegaba uno me acuerdo tanto que había un teatro que se llamaba El Iguanito, y allá, para yo poder ingresar a ese teatro, tuve muchísimos problemas, inconvenientes desde la portería, porque por simplemente de ser homosexual o ser una niña trans, que ya estaba en mi proceso. Muchas veces cuando uno hace un proceso, cuando se inicia, uno muchas veces hace cosas que no están bien hechas, ¿sí? Porque nadie nace aprendido, ¿sí? Y era más muy duro en ese entonces, que yo soy un niño, soy homosexual, tengo ya mi condición sexual definida, pero yo quiero hacer una transición. En ese entonces era un poquito más fuerte, no como hoy en día, que ya hay instituciones, hay asociaciones y hay inclusión social, y ya es un poquito como más llevadero. Entonces era cero fuerte, y en ese entonces, cuando yo iba a X parte para piscina, no me podía bañar en la piscina, no me dejaba bañar en la piscina. ¿Por qué no? Que usted no puede meter a la piscina. No, ¿por qué? Por M. Entonces es súper fuerte. Y así sucesivamente en todo lo que es con la sociedad. Era muy duro en ese entonces. Uno de los escenarios más devastadores que enfrentan los niños y niñas trans en Colombia es la exclusión social y familiar. Este rechazo tiene un impacto directo en su salud mental, a menudo obligándolos a buscar refugio lejos de sus hogares y sus familias. Precisamente sobre este punto, Frida nos comparte su testimonio relatando la profunda soledad que marcó su crecimiento. Al ser gay, ser un niño gay, pues siempre tiene como un rechazo. Ahora dígame usted más cuando usted toma la decisión de decir, un niño de 12 años, no, yo me voy a vestir de mujer, yo me voy a poner un vestido, yo me voy a poner una falda, yo me voy a maquillar. Yo me acuerdo tanto que mi mamá me puso una vez un apodo que me llamaba Colorina, porque era inexperta, no me sabía maquillar, no me sabía arreglar, pues veía a las niñas, a las chicas cómo se maquillan eso, y yo tenía mi maquillaje y yo me maquillaba. Y ella me hacía las bolitas así rojas en el rubor y me echaba acá rojo en el ojo. Entonces mi mamá me llamaba porque quedaba muy extravagante, quedaba muy roja, y mi mamá me decía Colorina, me acuerdo tanto. Entonces en esa cuestión, en la formación como tal, eso fue un reto para mí, de cómo sentarme, cómo hablar, cómo maquillarme, cómo educarme en mi postura, en mi forma de expresarme, hablar y eso, porque de por sí, desde que uno tiene en la familia, viene una formación, ¿verdad? Usted nace como mujer y usted como una niña, pues su mamá la va formando a usted como una niña y le va diciendo, mami, tienes que sentarse aquí, tienes que sentarse allí, no puede abrir las piernas porque la niña no abre las piernas para sentarse, para que no se le vean los cuquitos y eso. Entonces, y para mí, en ese entonces yo no tenía quien me direccionara y que me dijera a mí, no, es que tiene que hacer esto. Yo iba haciendo las cosas porque las iba viendo y eso fue un reto para mí, tener como esta capacidad de estar de acuerdo a lo que la sociedad requería o a lo que la sociedad está como entendiente, que lo que uno hace, que lo que uno hace mal, que lo que hace bien, pero siempre recalcan es lo malo, nunca recalcan lo bueno. Entonces eso fue ese aprendizaje para mí fue como un reto.
En medio de la compleja construcción de su identidad, Frida encontró en la familia construida el apoyo vital que necesitaba. Este núcleo de elección, compuesto por mujeres trans mayores, actuó como un hogar seguro, ofreciéndole mentoría, protección y el refugio incondicional que le había negado la sociedad. En ese entonces yo me acuerdo tanto en el año más o menos como en el 90, más o menos en el 90, tendré yo unos 15 años, llegó una mujer trans acá, una mujer trans de Cúcuta, ella se llamaba Andrea. Y entonces yo me conocí con ella y ella me vio y me hice amiga de ella y desconocida y ella me acogió, ella era como mi madre, ¿sí? Nosotros en nuestra población siempre decimos, ay, que mi madre, que mi padre, que eso, porque cuando una persona de la comunidad LGTBI, según el sector, si es un hombre gay, siempre va a haber como la persona con mayor experiencia que dirige a estas personas hoy en día, ¿no? Entonces ya cuando yo tenía como unos 15 años, ella apareció en mi vida, Andrea, y ella empezó como ya a darme los tips, como arreglarme mejor, como maquillarme, como que esto, que lo otro, como que ya le perdí como más miedo, porque realmente cuando yo empecé mi transición, yo era una especie de andrógena. O sea, yo me maquillaba, pero yo a veces me ponía pantaloncitos de hombre o camisitas de hombre y se miraba como raro, ¿verdad? Se miraba como, aquí, ¿qué pasó? Y entonces ya ella me dijo, no, usted tiene que pulirse. Si usted va a ser una mujer, es una mujer. Y si usted va a ser un hombre gay, es un hombre gay. Y ya entonces ya empecé ya como a pulirme más y ya empecé yo a ponerme tacones y a ponerme eso, aunque yo ya me ponía tacones, pero no tenía como esa persona que me direccionara y me dijera, no, mira, esto se hace así, esto se hace así, y aquí vamos acá. Yo ya hacía mis travesuras, hacía el oso, porque muchas veces uno hace el oso empezando, y ahí fue cuando empecé con ella. Después de ella, pasaron unos años y llegó una otra mujer trans que se llama Alex, y con ella ya empezamos como a abrir el camino, porque para ella también fue fuerte, porque a pesar de que ya el pueblo ya había conocido 2 mujeres trans, que era la que vino de Cúcuta y mi persona, entonces ya la de Cúcuta se había ido porque no le gustó ese cambio de ciudad, de una ciudad a un pueblo, como ese cambio de cultura, porque ella venía de una ciudad de Cúcuta y en Cúcuta pues las mujeres trans en ese entonces tenían como más canchas, ¿sí? Más libertad de hacer y de vivir su vida plenamente y eso, y aquí no. Entonces ella como tuvo problemas acá con alguien por ahí, con X personas, y entonces ella dijo que no, que ella prefería irse porque que la vida de ella valía más que quedarse acá y que por ahí posiblemente no quedara nada de ella. Y ella después devolvió para Cúcuta y después cuando a los años llegó Alex y con ella empezamos a hacer como abrir esa cancha, como abrir esa calle, como para ese paso para las niñas que han venido detrás de nosotros. Las mujeres trans sufren discriminación laboral explícita y velada. Son rechazadas por su expresión de género, que no encaja en el estereotipo de lo femenino de las empresas, o por los prejuicios de las personas que trabajan en ellas. En esencia, la mujer trans que busca inserción laboral debe luchar contra un sistema que las invisibiliza o las patologiza, obligándolas a depender de actividades informales o de riesgo para su supervivencia económica. Las oportunidades de trabajo, porque
hay como un estigma en esto de que si eres homosexual, eres estilista o cocinero. O de los mejores de los casos, diseñador de moda. ¿Sí? Y en las mujeres trans, peor. Porque las mujeres trans, si no eres prostituta, eres empleada doméstica o eso. Entonces no le dan a uno como la oportunidad. En ese entonces no había como esa oportunidad de estudiar uno, de hacerse una carrera. Aunque hoy en día hay muchas niñas que ya se han capacitado y tenemos muchas niñas, mujeres trans en muchas áreas de trabajo profesionales, pero aún sigue siendo duro. Pero en ese entonces era más duro la oportunidad de uno superarse y salir adelante. Pese a los esfuerzos por desarrollar un marco normativo robusto, como el Decreto 762 de 2018 y el COMPES 4147 de 2025 de política pública, que buscan garantizar los derechos de la población LGBTIQ+ en Colombia, existe una profunda brecha entre las normas y los territorios. Esta falla sistémica condena a las mujeres trans a una extrema vulnerabilidad. La consecuencia directa es una grave afectación a su salud mental y física, lo que contribuye a una preocupante baja esperanza de vida promedio en América Latina. Como lo atestigua Frida en su experiencia, el estigma, la falta de competencia del personal de salud y las barreras estructurales continúan siendo más fuertes que la ley, lo que limita el acceso a una atención digna y esencial para la reafirmación de su identidad. No nos dejan intelectuar entre ellos, así. Entonces uno cuando se quería hormonalizar, uno no cuida al médico. Uno cuidaba a las otras niñas que ya tenían tetica, entonces uno le preguntaba, venga, ¿usted con qué se sacó las tetas? Como dice, no, yo me puse tal inyección, yo me puse aquello, y uno se automedicaba, ¿sí? Y entonces ya en la cuestión, pues entonces era algo así, ya no es como ahorita que usted, si quiere hacer una transición, usted va al médico, el médico lo manda acá, el médico lo manda allá, le mandan a estos exámenes y ya empiezan a tratarle a usted según sus hormonas, su tratamiento y para que haga una buena transición. Pues en ese entonces no teníamos como eso, ¿no? Y el estigma siempre, pues, de que era homosexual, entonces ya usted, si le iban a hacer una consulta de eso, se ponían guantes, que porque ya tenía SIDA, que porque si tenían, entonces en ese entonces era eso, no había más nada. Y hoy en día, pues póngale, yo con la transición que se hemos hecho, ya muchas tenemos su cédula de ciudadanía legal, que somos mujeres trans, que somos esto, que somos sexo femenino, que eso. Pero entonces ahorita tenemos problemas con el sistema, porque muchas veces el sistema, por decir algo, yo necesito un examen porque yo biológicamente soy un hombre, ¿sí? Y entonces el sistema ya me bota ya y me manda unos exámenes, me manda a hacer una citología. O sea, me mandan los mensajes para que yo vaya y me haga una citología. Entonces, en esos choca un poquito el sistema de que no. Pero el resto, ahorita, gracias a Dios, pues, hay como ya hay mujeres trans en el área de la medicina también, como enfermeras, como médicas que están estudiando y eso. Entonces, como que ya es un poquito más aceptable y como que ya es como más llevadera la cosa, como que ya no hay como tanto, como esa barrera. El departamento de Arauca, marcado por una historia y dinámica de frontera que han moldeado profundamente la vida de sus habitantes, es un territorio con altos riesgos para las mujeres trans. Esta inseguridad se alimenta de la convergencia de dos factores críticos:
Por una parte, la presencia y el control territorial ejercido por actores armados, y por otra, la arraigada estructura sociocultural patriarcal llanera. Lo que pasa es que aquí en Arauca es complejo. ¿Por qué? Porque como es un territorio, grupos armados y la fama, cría fama y échate a dormir, ¿sí? Entonces las mujeres vienen acá, es de paso, realmente. Eso es lo que pasa. Cuando hubo todo este problema de migración de la frontera, en Arauca fue algo histórico, por decirlo de alguna forma, de que hubieran tantas mujeres trans, porque siempre con las mujeres trans, pues de aquí, de acá del territorio, éramos, póngale máximo, si mucho, 8 personas trans, entre hombres y mujeres. Pero entonces la falta de oportunidades, la falta de la situación socioeconómica y eso, esta niña llegan acá como de paso y se van, y a la hora de la verdad siempre quedamos las mismas en el territorio, las que somos del territorio. Ante la llegada de mujeres trans a la zona de frontera y la intensificación de las vulnerabilidades en el territorio, surgió una respuesta organizada. En 2020 nació la Fundación Dignidad Trans, gracias al empeño de María Victoria Leguízamo Parales, quien juntó voluntades. Esta organización se convirtió en una oportunidad para el encuentro, el cuidado mutuo y la defensa activa de los derechos humanos de las mujeres trans en Arauca. Yo las buscaba, yo las llamaba, yo les hacía el seguimiento, yo les indicaba más o menos por dónde podían estar, para que no fueran de pronto. Pues uno puede caminar por todos lados, pero usted sabe que como estamos en un territorio que es un poquito fuerte, entonces yo les decía, mire niñas, para tal lado no se pueden ir, para aquel lado no pasen, que acá, y que de pronto se hacía campañas. Yo tuve muchas personas que me ayudaban en el entonces, y hacíamos campañas, hacíamos una cosa, conseguíamos mercado, entonces yo les ayudaba mucho en ese sector, hasta que se presentó la pandemia, y en la pandemia pues llegó otra mujer trans de Bogotá, y ella, pues con ella trabajamos de la mano y se hizo de la fundación. Ya no era un colectivo, sino que se formó la fundación. Y la fundación pues ya con otras lideresas del territorio y no del territorio, que de pronto ya vinieron las mujeres migrantes, y ya habían 2, 3 mujeres migrantes lideresas. Entonces ya se empezó a trabajar como más de la mano, a pedir a las organizaciones, pedir ayuda allí, ayuda acá, y así se fue trabajando por la población trans. Frida nos cuenta cómo ese camino de resistencia y defensa de los derechos humanos, emprendido por las lideresas, hoy se traduce en avances tangibles para la población trans de Arauca. Porque como te digo, anteriormente era como un delito, como un pecado, como si fuéramos un enfermo peor que un leproso, que uno llegaba a un sitio y no le daban a uno como el servicio, o como que llegaba usted a la orden, señor, viéndolo a uno maquillado y eso, ¿sí? Entonces aún todavía pasa, pero ya hay muchas formas de como sobrellevarlo. Pero entonces en eso, no, porque ya muchas veces hasta con la agresión, porque la agresión no solamente es que física, que a usted lo vayan a atacar con un golpe o por algo, de palabras también. Y eso es uno de los logros de tener como esa libertad ya
de andar uno libremente, pongámosle lo que es el casco urbano, ¿sí? Ya es como un poco ya esa liberación. Es uno de los logros. Y los logros y otros logros que yo veo acá es que la educación ha mejorado un poco y ya pongámosle, habemos mujeres trans que ya de pronto terminamos bachillerato, habemos mujeres trans que pongámosle ya tenemos acceso como en el SENA, que podemos hacer unos cursos y eso. Entonces también esos son logros que uno se van logrando poco a poco, se va planeando. Actualmente, las mujeres trans mantienen una presencia activa y destacada en el territorio de Arauca, realizando aportes significativos desde diversos sectores. Su contribución no se limita a la esfera social, sino que es fundamental para la dinamización económica y la construcción del tejido social, incluyendo el cuidado y la sostenibilidad del entorno. Bueno, las mujeres trans hemos construido la paz en Arauca, hemos puesto un granito de arena por nuestra tenacidad, por nuestro trabajo. Porque nosotras las mujeres somos personas que trabajamos, luchamos, queremos siempre salir adelante. Somos personas trabajadoras y hemos aportado a la sociedad un granito porque que somos estilistas, hay chicas que son diseñadoras, hay chicas que trabajan en casas como niñas, señoras de servicio doméstico. Entonces eso es un aporte que se le está dando a la sociedad para la aceptación y para que vean que nosotros las mujeres trans tenemos cualidades también y tenemos algo bueno, tenemos como esa humanidad, ¿no? De ayudar a los demás, vemos una persona en problema, con riesgo, lo que sea, entonces siempre como que estamos ahí para darle la ayuda, sin nada a cambio. Entonces yo creería que esa es la forma que nosotros estamos aportando a la sociedad, poniéndola en granito de arena. Para finalizar, Frida nos extiende un mensaje de profunda reflexión. Resulta urgente abandonar la indiferencia hacia las mujeres trans. Su llamado no solo exige respeto, sino un acompañamiento activo y solidario de la sociedad como vía esencial para construir una Arauca verdaderamente igualitaria e inclusiva. A las mujeres y a las personas, porque no solamente a las mujeres, a las personas, que hay que tener aceptación a esas personas y que no hay que señalar ni etiquetar a nadie, porque nadie sabe en realidad lo que uno ha vivido o que esa persona ha vivido, porque si muchas veces para las personas heterosexuales la vida es dura, tienen conflictos desde casa. Entonces imagínense para una persona de la comunidad LGTBI, no solamente nosotras mujeres trans, toda la comunidad es para nosotros más fuerte, es más duro, porque muchas veces de nosotras tenemos como el rechazo desde la casa, desde la cuna de hogar. Entonces para nosotros es fuerte y muchas veces habemos personas de la comunidad que no sabemos sobrellevar eso y nos volvemos personas malas a la sociedad, pero no porque nosotros queramos hacerlo, sino como que es una forma que nosotros creemos o esas personas creen que es como una armadura que me voy a poner y hace cosas que no deben ser, pero de verdad es por el rechazo que se tiene desde casa, desde la familia. Entonces por eso hay que tener tolerancia y aceptación. Que si ven una persona X, lo que sea,
no compartan de pronto su sexualidad, su intimidad o esto, pero sí respeten, que la respeten. Ese es mi mensaje. Gracias por escuchar el episodio 11 de Lo Contamos Nosotras, una producción del proyecto Mujeres por la Memoria y el Cuidado en la Frontera Colombo-Venezolana, con el apoyo del Fondo Sueco de Apoyo a la Sociedad Civil Colombiana y la Fundación Corocoras. Te invitamos a seguir esta serie y a compartirla con quienes, como tú, creen que sanar también es contar. Lo contamos nosotras.